Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. 14 personas que retornaron al país en un vuelo humanitario se fugan del aislamiento de un hotel en Guayaquil. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Una médico pediatra y el gerente del hotel son investigados y podrían enfrentar hasta 3 años de cárcel. La Fiscalía investiga el hecho. Aquí empezamos. Aún están fuera del país más de 5,000 ecuatorianos que quieren retornar en vuelos humanitarios en medio de la restricción de operaciones aéreas en casi todo el mundo. Pero la violación al aislamiento preventivo obligatorio tras el retorno al país se sigue dando. 14 personas de 4 familias que estaban en un hotel, en el hotel que señalaron como el lugar en el que iban a hacer aislamiento luego de regresar de Estados Unidos. Y de pronto, en los controles diarios que hace la policía, nos enteramos que ya no estaban en el hotel. Lo complicado de este caso es que al parecer una médico pediatra facilitó la violación del aislamiento obligatorio que se comprometieron a hacer en un hotel de Guayaquil. Una médico pediatra que por sí y ante sí certifica que no tienen coronavirus. No hay ninguna prueba, no hay ninguna copia de una prueba, no está ningún resultado de un examen o de un test, sino una persona que firma. Aún si existiera el examen, solamente un médico del Ministerio de Salud autoriza. Y la policía busca ahora a los 14 miembros de estas 4 familias que violaron el aislamiento, aunque entre ellos se cuentan varios menores de edad. Es incumplimiento de orden legítima de autoridad competente que puede tener una pena de hasta 3 años de cárcel. Está detenido para ser investigado, para que pueda declarar sobre este tema la médico pediatra que firmó los certificados y el gerente del hotel. Esta nueva violación del aislamiento con posibles repercusiones judiciales, pues la Fiscalía ya inició la investigación. De momento no impedirá la llegada de al menos 3 vuelos más que están programados desde Estados Unidos hasta el 13 de mayo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Daniel Salcedo figura como accionista de una decena de empresas en Ecuador, entre ellas la productora con la que la gobernación del Guayas, en la época de Rolando Panchana, firmó un millonario contrato. Actualmente, Salcedo es buscado por un presunto caso de corrupción en el Hospital de Los Ceibos. Por disposición de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional aún debe ejecutar 3 órdenes de captura en la investigación por presunto peculado, en la adquisición de insumos médicos por parte del Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. En la lista de búsqueda y captura está Daniel Salcedo Bonilla, próspero empresario local que pasó de pagar $510 de impuesto a la renta en 2013 a $34,000 en 2019. Además, entre 2016 y 2019 pagó $39,240 de impuesto a la salida de divisas. Es decir, en ese periodo sacó del país cerca de $785,000. Según la Superintendencia de Compañías, Salcedo figura como accionista de una decena de firmas dedicadas a variadas actividades, desde promoción teatral, producción de eventos, hasta asesoría en trámites aduaneros, importación de electrodomésticos, partes de vehículos y demás. Varias de ellas se ubican en el mismo edificio, el Trade Building Center en el norte de Guayaquil. En esta lista aparece HDC Producciones Compañía Anónima, firma contratada por la Gobernación del Guayas en 2014 bajo régimen especial para la realización de una campaña educativa contra el consumo de drogas, en la que participó el pianista Raúl Di Blasio. Una serie de críticas cayeron sobre el entonces gobernador de la provincia, Rolando Panchana, ya que el costo del contrato ascendía a $1,7 millones. Pero no solo hubo críticas. La Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía abrió una indagación previa. Ahí Salcedo, accionista de la compañía que aún se encuentra activa y figura como proveedora del Estado, aparece en una indagación por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, la investigación de Fiscalía sobre este caso quedó estancada. Ahora el tema vuelve a la luz de la mano de Daniel Salcedo Bonilla, involucrado en ese cuestionado contrato de la gobernación del Guayas en tiempos de Revolución Ciudadana. Ahora buscado por las autoridades por un nuevo presunto caso de corrupción, esta vez en el Hospital del IES de Los Ceibos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Y en medio de la crisis económica producto del coronavirus, ciudadanos denuncian un aumento en sus planillas de energía eléctrica, incluso en locales que han permanecido cerrados durante el confinamiento. En marzo y abril se promedió el consumo de meses anteriores. Llegan y encuentran la puerta cerrada. Y es que pese a las complicaciones para movilizarse, deciden venir, pues se necesitan explicaciones. Sale en 2 meses $87 y resulta que en mi casa no está viviendo mi familia. Yo pago $19 y pico. Ahora en marzo y abril, $75.88, madre. Es normal que en algunos hogares haya aumento en el consumo de energía, pues pasamos más tiempo en casa. Pero Luis no entiende cómo es que el valor de su planilla se elevó si ahora su pequeña tienda solo abre hasta las 2 de la tarde. Ya no hasta las 10 como antes. El mes pasado me salió $68, ahora me sale $98. Es el caso de esta empresa de repuestos. El local ha permanecido cerrado, pero eso no se ha reflejado en la planilla. Al revisarla se observa que el consumo de febrero se hizo por lectura de medidor y es de $452, pero en abril se hizo un estimado. El valor a pagar es el mismo. Es una sorpresa para nosotros porque la empresa cerró desde el 16 de marzo. Desde CENEL reconocen que para emitir las planillas de marzo y abril se realizó un promedio del consumo de meses anteriores. Aseguran que tomaron esta decisión basados en el artículo 40 de la Ley de Protección al Consumidor y también que están autorizados por Arconel. En el mismo comunicado aseguran que para precautelar la salud de los trabajadores se suspendió la toma de lecturas. Actualmente nos encontramos a la espera de la coordinación de una entrevista. Pero esta no es la primera vez que se denuncia un alza en la planilla de luz. En abril del 2019 se notó un aumento importante por el servicio de alumbrado. Tras las quejas, el gobierno dio marcha atrás e incluso se comprometió a devolver lo cobrado, pero poco después, en mayo, nuevamente se notó el incremento. El gerente en aquel entonces reconoció el nuevo error y responsabilizó al proveedor, quienes no estaban haciendo la lectofacturación, un contrato por el que pagaron $12 millones, servicio que actualmente tampoco se da. Desde enero de este año la empresa está intervenida, ahora con nuevo gerente, quien lleva pocos días en el cargo. Diego Augusto Maldonado Recalde es el número 14 desde que comenzó este gobierno. Pero además de estos reemplazos gerenciales y de la anunciada intervención, los ciudadanos no han visto ningún cambio, o bueno sí, más ceros en sus planillas. Dayana Monroy, 24 horas. Más de $11.000 millones es la pérdida por lucro cesante del sector comercial ecuatoriano debido a las condiciones provocadas por la crisis del coronavirus. Para evitar aún más despidos y el cierre de empresas, una iniciativa propone una campaña para incentivar el consumo de productos hechos en el país. Esto con el fin de salir adelante juntos Ecuador. Son todos los sectores los que están afectados en Ecuador. Antes de la pandemia, la crisis económica ya había golpeado duramente a los ciudadanos, al comercio, a la industria. Con el cierre total debido a las circunstancias por la emergencia sanitaria, la situación se agravó. Esto se ha reflejado en la pérdida de empleos y de recursos. El impacto del COVID-19 lo explica también el ministro de Producción y Comercio Exterior. Las pérdidas han sido inmensas. Se calcula que en esta etapa de paralización el lucro cesante de las ventas de entes sobrepasa los $11.000 millones, causando fuentes de desempleo, causando altísimos impactos económicos. En el caso de las pymes Capeite, la pérdida diaria es de aproximadamente $8 millones. Pero en el caso de las pymes del país la cifra es significativamente mayor, se multiplica por 5 o 6 veces diariamente. Para hacer frente a la situación y reactivar la economía, el Ministerio de Producción y, entre otros, agremiados a las cámaras de la pequeña y mediana empresa, buscan que se priorice el consumo de la producción nacional. El país debe consumir los productos ecuatorianos, la industria nacional debe ser impulsada a través de todos nosotros consumiendo los productos que se hacen en el Ecuador, productos de alta calidad. Existen más de 400 cadenas del tejido productivo ya inscritas en este programa. Juntos Ecuador aspira a incentivarnos a consumir lo nuestro para que lo que compremos regrese a la economía ecuatoriana en forma de empleos y de sueldos para evitar más despidos. Y para ello se entregarán créditos e incentivos. Hemos puesto ya líneas importantes a través de la banca pública. La Corporación Financiera Nacional tiene en este momento un crédito de $50 millones. Específicamente se llama el PYME Express. Hay un ecosistema de crédito entre Ban Ecuador y Capeite. Está dirigido a generar un flujo de fondos de capital de trabajo, incluso capital de inversión, sostener las empresas, sostener las unidades productivas, sostener el empleo.
Los productos hechos en el país estarán en las perchas de los principales supermercados con el fin de que los escojamos y salgamos adelante juntos, Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Cerca de 500 miembros de Fuerzas Armadas y agentes municipales, además del Cuerpo de Bomberos, ocuparon las zonas más críticas de la capital para realizar controles de armas y espacio público. Tal y como estaba previsto, a las 10 de la mañana de este miércoles desde el cuartel Eplicachima salió un fuerte contingente conformado por militares y agentes de tránsito y de control a un recorrido por el sur de Quito. Esta vez, el operativo fue más contundente. Desde la Tacunga llegaron 200 militares que pertenecen al Grupo Especial de las Boinas Rojas. Concientizar a nuestro pueblo de las restricciones que existen, tanto en la movilidad de personas, de vehículos, pero también para respetar las condiciones de bioseguridad que debemos mantener para evitar un contagio mayor. El objetivo fue interceptar a supuestos comerciantes que hacen de las suyas en estos sectores, no solo en la venta de droga, sino también en la delincuencia. En el ámbito que nos corresponde, pues vamos a trabajar mediante operaciones CAMEX, que las conocemos comúnmente, haciéndonos presentes en toda la capital de la República. Sectores críticos como la Marta Bucarán, la Jota y la Ecuatoriana fueron intervenidos por parte de aproximadamente 500 miembros de las Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos de tránsito y de control. La agencia de control también fue parte de este mega operativo. Ellos se encargaron sobre el control del espacio público y el uso de la mascarilla. Hemos sancionado más de 6 personas que no han utilizado mascarilla y estamos también por analizar el tema de las personas que mal utilizan las mascarillas. Vemos que la gente, pese a tener sus mascarillas, las tienen en el cuello o en la cabeza. Y sobre la circulación vehicular, según el vocero de la Agencia Metropolitana de Tránsito, lo que más tenemos nosotros en este momento es el mal uso de salvoconductos y falta la restricción vehicular. ¿Estaba circulando con otro dígito que no es el de ahora? Sí, solo salimos a comprar, no fue mucho tiempo tampoco. Este operativo se extenderá durante la tarde, que inicia el toque de queda a nivel nacional. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y precisamente faltan 22 minutos para ir a ese toque de queda que rige desde las 12 de la tarde y es momento de irnos a una pausa aquí en 24 horas. Lo hacemos mostrándoles imágenes de la avenida Quito en Guayaquil. Como ustedes ven, poco tráfico, poca movilización en una de las arterias importantes de la ciudad. Horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Así, con otra toma de Ambato, retomamos la información y ahora vamos a Guayaquil, que al menos hasta el 18 de mayo permanecerá en rojo. Así lo adelantó la alcaldesa Cynthia Viteri. Mañana se dará a conocer cuándo la ciudad podría cambiar de color. Para conocer más detalles nos enlazamos con Dayana Monroy. Dayana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿el COE cantonal continúa reunido a esta hora? Muy buenas tardes, María Gracia, amigos. No, el COE ya terminó su sesión por el día de hoy. Estuvieron revisando toda la información y también tuvieron los resultados del testeo que se ha hecho aquí en la ciudad de Guayaquil. Y como se había anticipado, no hubo declaraciones a la prensa. Pero sí, más temprano, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró que será mañana alrededor de las 10 u 11 de la mañana. La hora está por definirse todavía. ¿Cuándo se va a hacer pública la información y se le va a decir a los guayaquileños cuándo vamos a cambiar de color? Eso sí, adelantó que al menos la ciudad se quedará en rojo hasta el 18 de mayo. Escuchemos a la alcaldesa.
El COE cantonal, es decir, el de Guayaquil, dispuso hace más de una semana que el semáforo en rojo estaría hasta el 18 de mayo. Y estaría hasta el 18 de mayo porque es cuando podemos tener ya la segunda muestra que está dividida por sectores y por peso poblacional, además por encuesta, historia clínica y número de familiares, para poder saber hacia dónde se dirige el virus y por dónde ya pasó el virus. Eso es lo que ya terminamos de hacer el día de ayer en la noche. Estuvimos revisando los números. El día de hoy la mesa técnica de médicos hará las proyecciones y el día de mañana en el COE les daremos a conocer a los guayaquileños los resultados de la primera muestra hecha por el municipio de Guayaquil. Nos quedaremos pendientes precisamente de esos resultados y también de la decisión que se tome. Mientras tanto, Guayaquil avanza de esta forma. Yo me encuentro en un paso peatonal, un paso a desnivel, precisamente en la calle Manuel Galecio y Quito. Hay una presencia importante de vehículos el día de hoy, desde ayer, precisamente desde cuando ya comenzó la etapa de distanciamiento social. Obviamente esto no se compara con lo que ocurría en este punto de la ciudad de Guayaquil, donde había mucho tráfico en días anteriores. No es comparable con lo que ocurría antes, pero sí hay una presencia importante de vehículos, sobre todo ya observamos también los taxis. Aquí estamos en una zona donde existe también las farmacias y son los puntos donde hay gran cantidad de personas. Pero nosotros también hemos hecho un recorrido antes de llegar hasta aquí y hemos observado también cómo avanza la ciudad en otros puntos. Existen algunas zonas donde se da ya la presencia de locales abiertos, están ya abiertos algunos de esos locales. Hay personas también que están utilizando el servicio de transporte Metrovía, están realizando también sus compras. Hay una fila donde se está tratando de poner orden precisamente en lo que corresponde al servicio de transporte Metrovía. Tal como lo indicábamos el día de ayer, existen aún problemas y complicaciones para que se respete este distanciamiento social en el interior de los otros buses de transporte público. Se aseguró en el COE cantonal que también se va a discutir este tema. Y bien, así avanza la ciudad con la expectativa de lo que va a ocurrir mañana. El anuncio que va a hacer el COE cantonal para decidir cuando esta ciudad avanza y da un paso más hacia el cambio de color. Sabemos que mientras tanto y mientras algunas semanas más, hasta el 18 de mayo, nos vamos a quedar en color rojo. Es la información que yo tengo desde este punto de la ciudad de Guayaquil. Ustedes tienen mucha más información. Gracias, Ayana, que tengas una muy buena tarde. Y una de las provincias que abarca un gran porcentaje de la producción y la industria nacional lucha por superar la crisis sanitaria y económica. Ubicada en el centro del país, la provincia de Tungurahua contabiliza 228 contagios. La desobediencia prima en las grandes ciudades. Con más de 40 días bajo aislamiento, los ciudadanos aprovechan las primeras horas del día para salir a la calle, realizar compras y trámites bancarios. El centro de la ciudad de Ambato luce abarrotado. El tráfico vehicular refleja un día normal. La necesidad de conseguir ingresos parece superar el temor al contagio, pues al momento la provincia de Tungurahua, ubicada en el centro del país, tiene 228 contagios. No es un crecimiento explosivo, sino es un crecimiento sostenido. Ojalá pronto esta curva pueda inclinarse y aplanarse para nosotros igual. Ojalá pasar del color rojo al amarillo. Una provincia que concentra el 70% de la industria carrocera del país y más del 40% de la industria del calzado, lucha por superar la crisis económica que empieza a cobrar fuerza. Según la Cámara de Industrias y Productividad de Tungurahua, las pérdidas diarias para esta provincia son millonarias. Es más o menos $2.100.000 que estamos perdiendo diariamente aquí en la ciudad y en la provincia de Tungurahua. Por ejemplo, la caída para el sector textil y la fabricación de cuero alcanza el 97%, con una pérdida de $1.251.000 diarios. Le sigue el procesamiento y conservación de carne con $494.000. Que está afectando a muchas personas que inclusive hasta hace algunos días o semanas atrás tenían un empleo formal. ¿Por qué razón? Porque algunas empresas e industrias pudieron el primer mes aguantar esta crisis y pagarles, pero ya este segundo mes no han tenido capacidad. El sector carrocero también sufre las consecuencias. Con casi 2 meses de haber paralizado sus actividades, es difícil mantenerse a flote. Si es que no nos dan una luz
para la próxima semana nosotros pues tendremos que cerrar ya nuestras puertas. Tengo entendido que hay unos 3 colegas de aquí de Tungurahua que están cerrando ya sus puertas o cerraron ya sus puertas la semana anterior, a fin de mes. Los negocios más pequeños como bares y restaurantes temen perder sus locales. Aseguran que a muchos los han desalojado. Estamos pidiendo solo que no nos cobren la renta para nosotros poder, no sé, elaborar en alguna otra cosa, para poder subsistir. Aquellos que han podido continuar han modificado su producción. Para una empresa familiar ubicada en Ceballos, la respuesta ha sido la entrega de sus chocolates a domicilio. No hemos podido traer a las 6 personas que trabajan con nosotros, pero las 4 personas de aquí de la familia hemos seguido elaborando. Ya no le elaboramos 6, 8 quintales, pero elaboramos 2 quintales a la vez para poder terminar todo el proceso. Aseguran que a pesar de la crisis, Ecuador nunca se ha dejado vencer y esta no será la excepción. Estos momentos difíciles pasarán a la historia. Desde Tungurahua, con cámaras de Carlos Collaguazo y Darío Zapata, Daniela Valencia, 24 horas. Cámaras del ECU 911 registran las zonas de mayor conflicto por aglomeración pese a las medidas de restricción en el país. Quito, Guayaquil y Ambato son las ciudades con más congestión de personas y vehículos. Ayer parecía un día normal en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Las calles aledañas al mercado mayorista lucían abarrotadas de vehículos, comerciantes y compradores, quienes aprovecharon las primeras horas del día para abastecerse de productos, pese a que las medidas de restricción de movilidad continúan en todo el país. Tenemos nosotros de 2.670 reportes de complicaciones alrededor de mercados y 20 disturbios. No olvidemos que los mercados es una competencia municipal. Pero allí no fue el único punto de conflicto detectado por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 los últimos 3 días. En el puente de San Roque, en el centro de Quito, hubo gran movimiento. Es que pese a que el mercado cerró sus puertas por casos de COVID-19, en los alrededores hay bodegas de frutas y verduras. En la capital, además, se registró más de 2 kilómetros de congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar, pese a que este miércoles solo pueden transitar automotores cuyo último dígito de la placa termina en 5 y 6. Por ejemplo, el tema de movilidad, el 20% máximo, las ciudades deberían tener la movilidad. Sin embargo, hay ciudades como por ejemplo Ibarra que tuvieron el 58.3%, Loja el 42.5%, es decir, estamos hablando hasta del 100%, hasta el 200% y hasta a veces un 300% más de lo que deberían circular. La situación fue similar en el puente de la Unión Nacional en Guayaquil y en Santo Domingo de los Áchilas. Según reporta el director del ECU 911, Juan Zapata, la ciudadanía se ha relajado desde el lunes que inició la semaforización, a pesar de que todo el país se mantiene en rojo. Se está confiando y eso es muy peligroso. La crisis no ha terminado, nosotros seguimos combatiendo la pandemia, las restricciones continúan. Desde que inició la emergencia, el ECU 911 ha recibido 26.000 llamadas para reportar aglomeración. Fernanda Ceballos, 24 horas.